Hola a todos, en este tercer test del subjuntivo vamos a poner en práctica lo estudiado acerca del subjuntivo presente, pasado e imperfecto y también vamos a ver algunos ejemplos en los que no se usa el subjuntivo. È necessario che nessuno dimenticare che il mare comincia nelle fogne. 1. Dimentica. 2. Dimentichino. 3. Dimentichi. En este caso nos encontramos ante una frase introducida por una expresión impersonal formada por el verbo essere más un adjetivo. Es por ello que hemos elegido el presente de subjuntivo, dimentichi. Considero che loro dovere andare in campeggio. Secondo me essere l'opzione più adatta per loro. 1. Devono, sia. 2. Debbano, sia. 3. Debbano, e. La primera respuesta correcta es debbano, porque en frases secundarias introducidas por verbos como considerare, ritenere, sperare, dubitare, temere, etc., en las que el sujeto de la frase principal y el de la frase subordinada son diferentes, es necesario utilizar el subjuntivo. La segunda respuesta correcta es e, en presente de indicativo, porque secondo me requiere el uso de este tiempo verbal. Vorrei che il governo fare qualcosa in più per l'ambiente. 1. Facesse. 2. Farebbe. 3. Faccia. La respuesta correcta es facesse porque estamos expresando un deseo con el verbo volere en el cual los sujetos de la frase principal y la frase subordinada son diferentes. Si fueran iguales, el verbo fare debería ir en infinitivo. Lui ritiene che la cucina vegana piacere a tutti. 1. Piaccia. 2. Piaccia. 3. Piacci. La respuesta correcta es la primera, porque es un ejemplo de frase secundaria introducida por el verbo ritenere, en el que el sujeto de la frase principal y de la frase subordinada son diferentes. È probabile che l'effetto serra essere un processo impossibile di fermare. 1. È. 2. Sia. 3. Siano. La respuesta correcta es la segunda, porque è probabile que es una expresión que sirve para formular hipótesis que requiere el uso del subjuntivo. Probabilmente la raccolta di mozziconi sulle spiagge essere l'azione più importante per prevenire l'inquinamento. 1. Sia. 2. Siano. 3. E. La tercera es la respuesta correcta, porque aunque probablemente es una expresión para formular hipótesis muy parecida a è probabile, en este caso no requiere el uso del subjuntivo, requiere el uso del indicativo. Es muy importante no confundirse con estas dos expresiones. Mi piacerebbe che la gente mettersi nei panni delle generazioni future. 1. Si mettesse. 2. Si mette. 3. Si metta. La respuesta correcta es la primera porque estamos expresando un deseo con el verbo piacere en el que los sujetos de la frase principal y secundaria son diferentes, por lo tanto es necesario que utilicemos el subjuntivo imperfecto. Non mi piace che il mio ragazzo volere viaggiare nello stesso posto ogni estate. 1. Vogli. 2. Vogliate. 3. Voglia. La respuesta correcta es la tercera, porque en frases secundarias que van introducidas por verbos como tolerare, piacere, detestare, odiare, soportare, etc., donde el sujeto de la frase principal y el de la frase subordinada son diferentes, es necesario utilizar el presente de subjuntivo. Se dovere, darme un consiglio, quale sarebbe? 1. Dovessi. 2. Dovesse. 3. Dovessi. È
En el periodo hipotético de la posibilidad, la hipótesis viene presentada como posible y debe conjugarse el verbo que introduce la condición necesaria en subjuntivo imperfecto y el otro verbo en presente del condicional. Adoro che le persone dimenticare i loro problemi per vivere questa festa intensamente. 1. Dimentichiate. 2. Dimentichi. 3. Dimentichino. La respuesta correcta es dimentichino, la tercera persona del plural del presente del subjuntivo, porque nos encontramos ante un ejemplo de frase subordinada introducida por el verbo adorare, en la cual los sujetos de la frase principal y de la subordinada son diferentes. Dubito che i cibi precotti e surgelati essere l'opzione migliore per la salute. 1. Siano. 2. Sono. 3. Siate. La respuesta correcta es siano, la tercera persona del plural del presente de indicativo, porque nos encontramos ante un ejemplo de frase secundaria introducida por el verbo dubitare, en la cual los sujetos de la frase principal y la secundaria son diferentes. I dialoghi di questo film sono in siciliano. Può darsi che essere difficili da capire. 1. Siano. 2. Sono. 3. Siamo. La respuesta correcta es siano, porque può darsi que es una expresión que se utiliza para formular hipótesis que requiere el uso del subjuntivo. Per quanto riguarda l'estate, sembra che essere la stagione che i bambini adorano di più. 1. Sia. 2. Sarebbe. 3. Siano. La opción correcta es la primera. Hemos utilizado el presente de subjuntivo porque estamos expresando una opinión en el tiempo presente con verbos como sembrare, credere, pensare, immaginare, etc. Suppongo che questa situazione avere un lato positivo. 1. Abbia. 2. Abbia. 3. Abbiano. Hemos elegido abbia en presente del subjuntivo porque nos encontramos ante un ejemplo de frase secundaria introducida por el verbo supporre, en el que los sujetos de la frase principal y secundaria son diferentes. Penso che l'aumento dell'immigrazione negli ultimi anni essere una realtà. 1. Sia. 2. Fosse. 3. È. La opción correcta es sia en presente del subjuntivo porque estamos expresando una opinión con el verbo pensare acerca de una situación que se está dando en el presente. Benché io e Chiara essere amiche dai tempi della scuola e sposare i nostri mariti lo stesso giorno, non ci vediamo molto adesso. 1. Siamo sposato. 2. Abbiamo sposato. 3. Abbiamo sposato. Hemos elegido la primera opción porque benché es un conector concesivo que expresa una conclusión no lógica, no prevista y que requiere el uso del subjuntivo. El primer verbo lo hemos conjugado en presente del subjuntivo porque es una acción que se desarrolla en el presente. El segundo verbo lo hemos conjugado en subjuntivo pasado porque es una acción que se desarrolló en el pasado, en un momento puntual. Así, de esta forma, podemos utilizar los dos tipos de subjuntivo en la misma frase. Desidererei che le fabbriche inquinare di meno. 1. Inquinano. 2. Inquinino. 3. Inquinassero. La respuesta correcta es inquinassero en subjuntivo imperfecto porque hemos expresado un deseo con el verbo desiderare en el que los sujetos de la frase principal y la frase subordinada son diferentes. Se esserci più informazioni, questo problema potrebbe essere eliminato. 1. Ci sono. 2. Ci siano. 3. Ci fossero.
La respuesta correcta es ci fossero, ya que en el periodo hipotético de la posibilidad, el verbo que introduce la condición necesaria debe conjugarse en subjuntivo imperfecto y el otro verbo en presente del condicional. È impossibile che le persone potere mantenere relazioni stabili con 400 amici. 1. Possano. 2. Potessero. 3. Possano. La respuesta correcta es possano, en presente del subjuntivo, porque nos encontramos ante una frase introducida por una expresión impersonal formada por el verbo essere más un adjetivo. Temo che la gente utilizzare la sabbia come un portacenere durante l'estate. 1. Utilizza. 2. Abbia utilizzato. 3. Utilizzi. La respuesta correcta es abbia utilizzato en subjuntivo pasado, porque nos encontramos ante un ejemplo de frase introducida por el verbo temere en el que el sujeto de la frase principal y el de la frase secundaria son diferentes y se refiere a un hecho que se ha dado en el pasado. Se tu avere invitati vegani per pranzare a casa tua, quale ricetta cucinare? 1. Avesse, cucineresti. 2. Avessi, cucinerebbe. 3. Avessi, cucineresti. La opción correcta es avessi cucineresti, porque en el periodo hipotético de la posibilidad, el verbo que introduce la condición necesaria se conjuga en subjuntivo imperfecto y el otro verbo se conjuga en presente del condicional. Nel mio paese i cassonetti si riempiono subito e la gente butta i rifiuti fuori dai bidoni. Io volere che questa situazione non ripetersi nel futuro. 1. Vorresti si ripetessi. 2. Vorrei si ripetesse. 3. Vorrei si ripetessi. La respuesta correcta es la segunda, vorrei si ripetesse, porque estamos expresando un deseo con el verbo volere en el que los sujetos de la frase principal y la frase secundaria son diferentes. Da anni lavoro per Medici Senza Frontiere, una ONG che porta l'assistenza sanitaria in paesi dove non c'è. Desiderare che non esserci più bisogno del mio lavoro. 1. Desidererei ci fossi. 2. Desidererei ci fosse. 3. Desidererebbe ci fosse. La opción correcta es la segunda, desidererei ci fosse, porque estamos expresando un deseo con el verbo desiderare y los sujetos de la frase principal y secundaria no coinciden. Se tutti fare un po' di più per aiutare gli altri, la nostra società essere più solidale. 1. Facessimo sarebbe. 2. Facessimo sarebbe. 3. Facesse sarebbe. La opción correcta es la primera, porque en el periodo hipotético de la posibilidad, el verbo que introduce la condición necesaria se conjuga en subjuntivo imperfecto y el otro verbo en presente del condicional. È bene che la polizia vigilare i parchi e le zone comuni, non volere che distruggere i mobiliari urbani. 1. Vigilino, vorrei, si distruggesse. 2. Vigilino, vorrebbe, si distruggessero. 3. Vigili, vorrei, si distruggessero. La tercera opción es la correcta. En primer lugar, nos encontramos con una frase introducida por una expresión impersonal formada por el verbo essere más un sustantivo que requiere el uso del subjuntivo. A continuación, viene expresado un deseo con el verbo volere que debe conjugarse en presente del condicional y el siguiente verbo, por lo tanto, se debe conjugar en subjuntivo imperfecto. Credo che mia sorella essere la persona più adatta per questo viaggio. 1. È. 2. Essere. 3. Sia.
La opción correcta es la tercera, sia, en presente del subjuntivo, porque estamos expresando una opinión con el verbo credere más che. Penso di essere la persona giusta per questo progetto. 1. Sia. 2. E. 3. Essere. En este ejemplo, la respuesta correcta es essere en infinitivo. No es el subjuntivo porque el verbo pensare no va seguido de que, va seguido de di y el sujeto de la frase principal y la frase secundaria son iguales. En este caso sería yo. È giusto che le ditte inquinanti pagare delle multe pesanti. 1. Pagino. 2. Paghi. 3. Paghino. Hemos elegido la tercera opción, paghino, en presente del subjuntivo, porque nos encontramos ante una frase introducida por una expresión impersonal formada por el verbo essere más un adjetivo. Trovo che la sicurezza delle nostre città essere un chiaro riflesso del progresso della nostra società. 1. Sia. 2. Siate. 3. E. Hemos elegido la primera opción, sia, en presente del subjuntivo, porque nos encontramos ante una frase introducida por el verbo trovare, en la cual los sujetos de la frase secundaria y la frase principal son diferentes. Non sopporto che le persone condividere le fotografie sulle reti sociali senza permesso. 1. Condividono. 2. Condividino. 3. Condividano. Hemos elegido la tercera opción, condivídano, en presente del subjuntivo, porque nos encontramos ante una frase secundaria que va introducida por el verbo sopportare, en la cual los sujetos de la frase principal y la frase secundaria son diferentes. È pazzesco che il camion della spazzatura passare soltanto 2 volte alla settimana. 1. Passe. 2. Passi. 3. Passano. La opción correcta es la segunda, passi, porque nos encontramos ante una frase introducida por una expresión impersonal formada por el verbo essere más un adjetivo. È pazzesco che. Forse queste spiagge essere le più belle del paese. 1. Sia. 2. Siano. 3. Sono. Forse es una expresión que sirve para formular hipótesis que requiere el uso del indicativo. Es por ello que hemos elegido la tercera opción como correcta, sono. È possibile che questa misura non essere sufficiente per sradicare la criminalità nelle città. 1. Sia. 2. Siano. 3. E. Hemos elegido la primera opción en presente del subjuntivo, sia, porque è possibile que es una expresión que sirve para formular hipótesis que requiere el uso del subjuntivo. È incredibile che i sindaci non preservare il patrimonio naturale e culturale delle nostre città. 1. Preservano. 2. Preservano. 3. Preservino. La respuesta correcta es preservino en presente del subjuntivo, porque estamos ante una frase introducida por una expresión impersonal formada por el verbo essere más un adjetivo. È incredibile che. È un peccato che tu mai mangiare questo piatto. Secondo me essere una ricetta da assaggiare. 1. Mangi. E. 2. Abbia mangiato. E. 3. Abbia mangiato. Sia.
La segunda opción es la correcta. En el primer caso hemos elegido el subjuntivo pasado porque nos encontramos en una frase que va introducida por una expresión impersonal formada por el verbo essere más un sustantivo que se refiere al pasado. En el segundo caso hemos elegido el presente de indicativo porque secondo me requiere el presente de indicativo siempre que se utilice. Certamente le guerre essere il problema principale della nostra società, magari esserci politiche internazionali per eliminarle. 1. Sono, ci fossero. 2. Siano, ci fosse. 3. Siano, ci fossero. Hemos elegido la primera opción porque ciertamente es una expresión que sirve para presentar una información segura que requiere el uso del indicativo. Magari requiere el uso del subjuntivo y sirve para manifestar un fuerte deseo que consideramos como irrealizable. Potrei praticare sport nel parco tutti i giorni a meno che non esserci un'ottima ragione. 1. Ci fossero. 2. Ci fossero. 3. Ci fosse. Hemos elegido la tercera opción, ci fosse, porque a menos que es un conector limitativo que expresa una excepción, una limitación y requiere el uso del subjuntivo. Per un mondo migliore bisogna che le persone essere più responsabili. 1. Siate. 2. Siano. 3. Sono. Es un ejemplo de frase impersonal introducida por el verbo bisognare que requiere el uso del subjuntivo cuando se especifica el sujeto. En este caso, el sujeto sería le persone. Perché il tuo vocabolario arricchirsi devi leggere ogni giorno. 1. Si arricchisca. 2. Si arricchiate. 3. Si arricchiscano. La respuesta correcta es la primera, si arriquisca, porque perché va acompañado del subjuntivo y es una expresión que sirve para expresar un fin, un objetivo. Cosa faresti se essere in me? 1. Fosse. 2. Fosse. 3. Fossi. La opción correcta es fossi, porque en el periodo hipotético de la posibilidad, el verbo que introduce la condición necesaria se conjuga en subjuntivo imperfecto y el otro verbo en presente del condicional. Ti sembra possibile che scippare mia madre ieri sera mentre usciva dal supermercato? 1. Abbiano scippata. 2. Abbiano scippato. 3. Abbiate scippato. La segunda respuesta es la correcta, porque es una frase que va introducida por el verbo sembrare y se refiere a una acción que ha ocurrido en el pasado. Può essere un regalo molto originale, spero che gli piacere. 1. Sia, piace. 2. Essere, piace. 3. Essere, piaccia. Essere es la primera respuesta correcta, porque può más infinitivo sirve para formular hipótesis. No hay que confundir esta expresión con può darsi que más subjuntivo, que ya la hemos visto con anterioridad. La segunda respuesta correcta es piaccia, ya que nos encontramos en una frase que va introducida por el verbo sperare y el sujeto de la frase principal y de la frase subordinada son diferentes. Odio che le persone interrompere la conversazione in continuazione. 1. Interrompono. 2. Interrompino. 3. Interrompano. La opción correcta es la tercera, interrómpano, en presente de subjuntivo.
ya que nos encontramos en una frase introducida por el verbo odiare en el que el sujeto de la frase principal y el de la frase subordinada son diferentes. Grazie.